Quiero que me digan amén, pero fuerte. Amén. Eso. Y ya está ahí arriba el título de esta mañana. Amén. A ver, dígamelo fuerte porque yo sí no escucho. Es tiempo de decisión, hermano. Amén. Y de veras yo estaba meditando y estoy observando muchas cosas que están pasando, que están sucediendo a nuestro alrededor, que están sucediendo en nuestras propias vidas, que están sucediendo en nuestra familia, que están sucediendo en la iglesia, están sucediendo en el mundo. Y ¿sabes qué? Ya es tiempo de tomar decisiones. Amén. Amén. Yo le pido a Dios, ¿verdad?, que nos ayude en esta mañana y que podamos entender lo que Él quiere hablar a nuestras vidas a través de su palabra, y que podamos al final o durante la predicación tomar decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es tiempo de decisión. Diga conmigo, es tiempo de decisión. Es tiempo de decisión. Es decir, ya no es tiempo de estar indeciso. ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Voy a servir a Dios? ¿No le voy a servir? Ya no es tiempo de indecisión, es tiempo de ¿qué, hermano? De decisión. Porque todo lo que tú quieras, todo lo que tú anhelas, lo que tú sueñas, ¿verdad? Tu propósito tiene que ver con decisión. Porque la indecisión no nos lleva a ningún lado. Y la Biblia habla de los que son indecisos, que son como la ola del mar, hermano, que son llevados de aquí para allá. Y sabes que no puedes avanzar, nada más andas como una ola, porque estás indeciso. La indecisión es igual al doble ánimo, ¿verdad? Que de repente dices, ahora sí voy a hacer esto, y al ratito te desinflas, y bueno, ahora mejor voy a hacer otra cosa. Entonces hoy nos quiere confrontar y hoy nos quiere decir, es tiempo de decisión. Es tiempo de que decidas qué es lo que quieres hacer. Amén. Bien, pues vamos a entrar de lleno ahí en los que nos están siguiendo por Facebook. Es tiempo de decisión, hermano. Es tiempo de que hoy decidas qué es lo que quieres hacer. Y lo vamos a ver a través de la escritura. No es de que a mí se me ocurrió, es tiempo de decisión, no. Es que Dios quiere que hoy te decidas. ¿Cuántos están batallando en sus familias, hermano? En sus vidas. ¿Cuántos están batallando? ¿Sabes que Dios ya no quiere que batalles? ¿Sabes por qué batalla la gente? ¿Por qué batalla el pueblo de Dios? Y lo podemos ver a través de la escritura. ¿Por qué batallaron? ¿Por qué les pasaron tantas cosas? Por desobediencia. Porque Dios ha dejado bien establecidos sus mandamientos, sus preceptos en la palabra, ¿verdad? En nuestro manual de vida, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Ahí están las ordenanzas. Y si a mí me está yendo mal, y si a mí no me están saliendo bien las cosas, es porque no estoy obedeciendo la palabra de Dios, hermano. Entonces en este domingo, en este día, el Señor te dice, es tiempo de que te decidas. ¿A qué quiere que te decidas el Señor? A obedecer su palabra. Porque si tú obedeces su palabra, entonces Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Porque la causa de la maldición, la causa del pecado, la causa de la pobreza, la causa de tantas cosas es la indecisión. Y de hecho dice ahí en Deuteronomio 28, donde habla acerca de bendiciones de la obediencia, ¿verdad? Ahí Dios está estableciendo. Deuteronomio quiere decir otra vez la ley, o la segunda ley. O sea, está repitiendo Levítico, lo está repitiendo en Deuteronomio. ¿Y por qué Dios te quiere repetir? Si ya te dio la ley y después te la vuelve a repetir, ¿por qué crees que te lo hace? Porque quiere que pongas atención. Y en Deuteronomio 28 dice, todas estas bendiciones te seguirán si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar su palabra y para ponerla por obra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy es el tiempo de que tú decidas, yo decido a partir de hoy obedecer la palabra de Dios. Y compartíamos el otro día, ¿cómo va a venir esa fe a mí para que yo pueda obedecer la palabra de Dios? ¿Cómo va a venir? Escuchando la palabra de Dios, guardándola en mi corazón y poniéndola por obra. Porque de nada sirve que tú aquí escuches, sí, ya tomé mi decisión, y salgas y vuelvas a lo mismo. La Biblia es nuestro manual de fe y de conducta. Y dice la Biblia que hacemos bien en estar atentos a esta palabra como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, hermanos. Y el mundo es oscuridad, el mundo es tinieblas. ¿Y qué es lo que nos va a durar en medio de esta generación perversa? La palabra de Dios, que es una lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, ¿qué es lo que me alumbra mi caminar? La palabra de Dios, hermano. Y cuando tú decides obedecerla, entonces todas las cosas van a cambiar. Amén.
Avanzamos, amados hermanos. En Lucas capítulo 22, versículo 40 al 43, vamos a ver a través de la palabra cómo personajes de la Biblia, aún nuestro mismo Señor Jesucristo, tuvo que tomar una decisión, hermano. A ver, diga conmigo, aún el Señor Jesús, no los escucho, aún el Señor Jesús tuvo que tomar una decisión. Y de igual manera nosotros tenemos que tomar decisiones, hermano. De veras es tan sencillo el poder caminar en Cristo Jesús. Solamente tienes que decidirte. El Señor mismo lo dijo de esta manera: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, niégate ya de ti, de tus anhelos, de tus deseos, y sígueme. ¿Cuál es mi manual de conducta? Es la Biblia. Sígueme. Y en esta mañana el Señor nos está diciendo lo mismo. ¿Cuántos quieren venir en pos de Jesús, hermano? Él te dice: sígueme. Sígueme. ¿Va a ser fácil? No es fácil. Porque es más fácil estar en la comodidad, ¿verdad? Y en nuestro pecado, en nuestras costumbres. Sabemos que estamos mal y seguimos acarreando maldición y no podemos ver la bendición. A decir: ¿sabes qué? Ya me niego a mí y voy a caminar en Jesús. Amén. Vamos a ver lo que dice Lucas 22:40. Está hablando de cuando el Señor ya se acercaba a su crucifixión y estaban en el huerto de Getsemaní. Dice: cuando llegó a aquel lugar, les dijo el Señor Jesús: orad que no entréis en tentación, hermano. Y por eso es hermosa la palabra de Dios, hermano, porque ahí cualquier pregunta que tú tengas, cualquier cuestionamiento que tú tengas, ¿dónde crees que está la respuesta, hermano? En la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres encontrar respuesta a lo que estás viviendo, a lo que estás pasando, ¿a dónde vas a ir? A la palabra de Dios. Obviamente puedes ir a tu pastor, pero hasta el pastor se puede equivocar, pero la palabra de Dios no se equivoca. El problema es que estamos tan acostumbrados a buscar el consejo de fulano, de sultano, de perengano, lo que yo les decía, a oír otras voces, menos la voz de Dios. Y decíamos en esa predicación, ¿verdad? Que la fe viene por el escuchar. La voz que estás escuchando es lo que está creciendo tu fe. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué voces estás escuchando? Porque lo que estás escuchando es lo que estás creciendo en fe. Pero yo te quiero decir en esta mañana que tú necesitas crecer en fe en Dios a través de escuchar la palabra de Dios. Y ahora en esta generación que nos ha tocado vivir, no hay excusa para que tú digas: es que yo no puedo escuchar la palabra de Dios. Versículo 41 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo, hermano? Oró. Entonces fíjate cómo la palabra nos da elementos claves, ¿no? Cuando llegó a aquel lugar, a Getsemaní, cuando ya se acercaba a la hora de su crucifixión, ¿qué le dijo a los discípulos? Orad que no entréis en tentación. ¿Cuántos de los que estamos aquí luchamos, batallamos con tentaciones, hermano? ¿Qué tienes que hacer? Orar, no ir a buscar a ver este cuate qué me dice. Porque un mundano, ¿qué te va a decir, hermano? Si estás en una tentación y vas a buscar el consejo del mundano, ¿qué te va a decir el mundano? ¿Qué te va a decir? Pues hazlo, está padrísimo, lo vas a disfrutar. Y si vas con un cristiano que no es maduro, que no tiene sana doctrina, ¿qué te va a decir? Pues hazlo. ¿Por qué? Porque no está enseñado en la palabra de Dios, porque no está recibiendo la sana doctrina. Y por eso dice, la Biblia habla de esta iglesia de Berea, que oían al apóstol Pablo, escuchaban sus predicaciones, pero después cuando iban a sus casas, ¿qué crees que hacían, hermano? Abrían su Biblia y checaban si era efectivamente verdad lo que Pablo les había dicho. Y eso es lo que tenemos que hacer todo, ¿verdad? Usted no se vaya a la casa: ay, qué bonito lo que dijo el pastor. A ver, voy a ver si es cierto. Versículo 41 dice: apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo, hermano? Oró. Entonces él ya venía a tomar una decisión importante, ¿verdad? A ir a la cruz. ¿Y qué hizo? Oró. Él no fue a preguntarle, ¿verdad?, a sus discípulos, a sus amigos: ¿qué hago? ¿Voy o no voy?
Él tomó una decisión. ¿Y cuál fue su decisión de él? Orar. Entonces tú, cuando te encuentres en una encrucijada, en un problema, ¿qué es lo que tienes que hacer, hermano? Orar y pedirle a Dios, ¿qué hago? Versículo 42, fíjate cuál fue su oración de él. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, llegado el momento que Jesús tenía que ir a la cruz, él tuvo que tomar una decisión, hermano. Y por esa oración que él hizo, había una lucha en su interior, entre ir y no ir a la cruz, hermano. Porque él era hombre, 100% hombre. Y como hombre él sabía lo que le esperaba, hermano, el sufrimiento, el dolor. Y como hombre decía, yo no quiero ir. Sin embargo, él oró. Y el Espíritu Santo lo guió a decir, ¿sabes qué, Padre? No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa es mi decisión. Y después de haber orado, mi decisión es ir a la cruz y sufrir en la cruz. Pero él tuvo que tomar una decisión. Y en esta mañana, todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos que tomar decisiones. Porque todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones que estamos atorados. ¿Y sabes por qué estamos atorados? Porque no le hemos preguntado a Dios en oración y porque no hemos obedecido sus preceptos. Y vamos a seguir batallando y vamos a seguir luchando hasta que no decidas dar ese paso y obedecer la palabra de Dios. Versículo 43, después que él dijo, hágase tu voluntad, Señor, yo tomo mi decisión de ir a la cruz. Dice que se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué, hermano? Para fortalecerle. ¿No es hermoso Dios? ¿Verdad? Porque cuando diga, Señor, ya me rindo, Señor, me rindo, y yo decido tomar la decisión de seguirte, Él va a enviar ángeles para fortalecerte, hermano. Para decir, sabes que has tomado la mejor decisión. Fíjate, todo el mundo, aún el diablo, creyó que Jesucristo había sido derrotado con esa decisión que tomó. Y lo que nadie sabía es que a través de esa decisión de obediencia de Jesús, Él trajo la salvación a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Le podría dar un aplauso por eso al Señor, hermano. Un aplauso fuerte. Decídase a honrar a Dios, decídase a honrar a Dios. Es tiempo de decisión. Porque hasta para aplaudirle a Dios hay que tener decisión, hermano. Tú decides si lo quieres hacer o no. ¿Será algo bueno alabar a Dios, hermano? ¿Será algo bueno o será una decisión equivocada? Avanzamos. Introducción, amados hermanos. Hay momentos en la vida en que tenemos que tomar decisiones para bien o para mal. Y la misma Biblia lo establece, ¿verdad? Dice, he puesto a su derecha la bendición y a su izquierda la maldición. Ustedes deciden por dónde quieren ir. Así de simple, hermano. La bendición está aquí en su palabra y la maldición está en el mundo. Tú decides a dónde te quieres ir. Entonces dígame, ¿cuántas personas, cuántos cristianos en su sano juicio dicen, yo quiero irme a la maldición? Porque si ese cristiano, ¿verdad?, que se dice cristiano, quiere ir a la maldición, pues es que no es cristiano. ¿Hacia dónde quieren ir, hermano? Ya que la decisión que tomes impactará nuestra vida y determinará nuestro destino. Y eso es lo más impactante, hermano, que tu decisión que tú tomes ahorita va a impactar tu vida para este tiempo y para la eternidad. Y yo te pido que lo medites, ¿verdad? Porque soy yo, mi decisión ahorita va a impactar este tiempo y va a impactar mi eternidad, ¿verdad? Porque si tú decides a partir de hoy servir al Señor y entregarte a Él, entonces puedes decir, ya no me imagino, yo estoy seguro de que voy a estar adorando por la eternidad. Si es que decides, ¿verdad?, caminar con Jesús. Como cristianos, hijos de Dios, hermano, es momento de tomar decisiones serias.
Porque el seguir a Jesús no nada más es congregarme en los días de reunión, sino es una vida entregada a Jesucristo. Como cristianos, hijos de Dios, es momento de tomar decisiones serias, importantes, que marcarán el rumbo y el destino de nuestras vidas. No solo en este mundo, sino en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí lo puedes entender? La decisión que tú tomes hoy va a determinar tu presente y tu futuro y tu eternidad. Y si estamos, ¿verdad?, en opresión, si estamos en maldición, es por desobediencia a la palabra de Dios, hermano. Pero Dios es hermoso, para eso envió a su Hijo Jesucristo. Para que, dice que Él se hizo maldición para que nosotros fuésemos hechos bendición en Él, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nada más necesitas tomar una decisión hoy. Y vamos a ver a través de la Escritura, ¿verdad?, cómo es que estos hombres que vamos a mencionar tomaron una decisión. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Génesis 12, versículo 1 al 4. Amén, ¿ya están ahí, amados? No los escucho. Ya les decía yo que hasta para decir amén hay que tener decisión, hermano. Para todo lo que hagas en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Tener decisión. Para congregar esa decisión, sí. Me decido el domingo a estar en la iglesia, a llegar temprano y a llegar a escuchar intencionalmente para que mi fe crezca. Vamos a ver a este personaje, Abraham, el padre Abraham. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es decir, ¿verdad? Abraham, donde andaba en su tierra y en su parentela, en Ur de los Caldeos, que era una tierra pagana, idólatra, ¿verdad? Pero cuando Dios le dijo a Abraham: sal de ahí, sal de ese pecado, sal de esa cochinada, sal de esa porquería, ¿qué hizo Abraham, hermano? Salió, tomó su decisión. Pero hoy en día, ¿verdad?, muchos de nosotros no queremos salir de ahí. ¿A qué se refiere cuando habla de tu tierra y de tu parentela? Pues de tu familia, de tus costumbres, en este caso de México, de tanta maldad, de tanto pecado. Dios te dice: sal, sal de tu tierra, sal de tu parentela. ¿Y sabes qué? Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y me encanta en Hebreos cuando habla de Abraham, dice: y salió Abraham, ¿verdad? En obediencia a Dios salió Abraham sin saber a dónde iba, hermano. Entonces tú dices: ¿cómo estás? Estaba en su tierra, en su parentela, con su familia, echándose unos tacos árabes con unas cervezas, y salió. Pero fíjate qué maravilloso, si salió sin saber a dónde iba. Muchas veces es a lo que le tenemos miedo, porque dice: sí, yo dejo todo, pero voy a seguir a Jesucristo, pero ¿a dónde voy? ¿A dónde voy a estar? Pero Dios le dio unas grandes promesas a Abraham. Le dijo: haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué hizo él? Hoy. Y si tú lees la vida de Abraham, ¿verdad?, Dios le prometió una tierra prometida. ¿Sabes qué? Él nunca pisó la tierra prometida, pero le creyó a Dios. Y por esa fe de Abraham, hermano, ahora tú y yo podemos ser también hijos de Dios. Por la fe de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Pero él tuvo que tomar una decisión. Y se fue Abraham como Jehová le dijo.
y Lot fue con él, y Abraham era de 75 años cuando salió de Harán. Diga conmigo, ya no era un jovencito. Diga conmigo, ya no era un jovencito. 75 años, hermano. ¿Cuántos años tienes? Porque no hay excusa, no estoy joven, no estoy muy viejo, no. Aquí la clave es tomar una decisión. Todo aquel que entienda, ¿verdad?, en esta mañana y toma una decisión de seguir a Jesús, Dios te va a respaldar. Y si tú ves allí en Génesis cómo fue la vida de Abraham, Dios siempre lo respaldó. ¿Y cuál fue el mérito de Abraham? Tomar una decisión. ¿Cuántos quieren tomar decisiones hoy? No, mañana, no me digas, sí, pastor, mañana tomo mi decisión. Lo voy a pensar. La que sigue, por favor. Hebreos capítulo 11, 24. Y aquí habla de mi tocayo Moisés. ¿A cuántos les gusta este personaje Moisés, hermanos? ¿Sí les gusta o no les gusta? ¿O tienen su preferido? ¿Verdad? Porque todos tenemos personajes que son preferidos, pero Moisés es uno de los personajes fundamentales, de los personajes centrales, porque a Moisés, ¿verdad?, le dio la ley, los mandamientos. Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, amén. Fíjese lo que dice el versículo 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Era un jovencito Moisés cuando tomó su decisión. Dice que ya estaba grande. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Entonces, ¿por qué menciona todo esto? Para que tú dimensiones la decisión que tuvo que tomar Moisés. Moisés era hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, era el príncipe de Egipto, hermano. Es decir, tenía todo. Estudiaba en las mejores universidades, tenía todo porque era el príncipe de Egipto. Pero él tuvo que tomar una decisión, ¿verdad? Decidir entre todas las riquezas, entre todos los lujos, entre todos los placeres, o seguir a Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir la Biblia? ¿Verdad? Moisés no salió sin saber a dónde iba. Y Moisés salió sin saber tampoco a dónde iba. Pero su decisión fue servir a Dios, seguir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 25: escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tú decides hoy, ¿verdad?, salir de los deleites temporales del pecado y seguir a Dios. ¿O te quieres quedar todavía ahí? Hay gente que está todavía en los deleites, hermano, del pecado. Gente que se congrega el domingo, pero que en la semana anda en los deleites del pecado. Entonces tiene que tomar una decisión. Versículo 26: teniendo por mayores riquezas. Fíjate, ¿cuáles eran las riquezas, mayores riquezas que tenía Moisés? El vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. En otras palabras, él decidió, dice, yo sé que voy a sufrir por servir a Dios, pero no me importa, porque al final yo voy a estar sentado con Dios, en el trono de Dios, disfrutando de la gloria de Dios. Teniendo por mayores riquezas el vituperio. O sea, el servir a Cristo, no creas que es felicidades, armonía, no, te vas a sufrir, te va a ir mal, humanamente hablando, pero espiritualmente hablando, ¿verdad? Tú tienes tu lugar en la presencia de Dios. Tienes tu corona en la presencia de Dios. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué tenía por mayor riqueza el vituperio de Cristo? Porque tenía puesta su mirada ¿en qué, hermano? ¿En qué tenía puesta su mirada Moisés, hermano? En el galardón. ¿Cuál galardón? El que Dios nos va a dar a todos aquellos que decidamos seguirlo a Él. ¿Y cómo es ese galardón? Más grande que todos los tesoros de los egipcios.
Yo no sé si a usted le guste la egiptología, ¿verdad? Pero es algo fascinante de ver las pirámides, las excavaciones que hacen. Por ahí hay un documental que yo me metí, cómo descubren las tumbas, cómo sacan los tesoros, hermano. Riquezas increíbles. Y Moisés, ¿sabes qué dice? Eso es basura, porque yo tengo puesta mi mirada en el galardón. ¿Y para qué está escrito eso, hermano? Para nuestra enseñanza. ¿En dónde tienes puesta tu mirada, hermano? Te la pasas toda la vida luchando, ¿verdad? Y al final, ya que ya conseguiste todo lo que querías tú humanamente, Dios te dice: eres un necio. Aprende de Abraham, aprende de Moisés, que todo lo tienen por basura con tal de ganar el galardón. ¿Cuántos dicen amén? Y es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice: todo lo que he ganado lo tengo por basura, con tal de ganar a Jesucristo, con tal de llegar a obtener mi galardón, hermano. Se podrá comparar todas esas riquezas mundanas a ese galardón que el Señor nos va a dar, hermano. Pero tienes que tomar decisiones. Avanzo. Josué 24, fíjate, otro personajazo de la Biblia, 14 y 15. Josué era el siervo de Moisés, ¿verdad? Que lo acompañó en todo momento, que siempre estuvo pegado al siervo de Dios. Y cuando Moisés partió, ¿verdad? El sucesor fue Josué, y Moisés oró sobre él, y el espíritu de Moisés se transfirió a Josué, y él fue el que introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida, hermano. Y los metió a la tierra prometida, ¿verdad? Y todas las promesas que Dios les hizo, Dios las cumplió a través de Josué. Y fíjate, ya al final de los días de Josué, 24, versículo 14, dice: ahora pues, está hablando al pueblo de Israel, temed a Dios, le dice, y servirle con integridad, hermanos. ¿A quién le dijo esto Josué? Al pueblo de Dios. ¿Pero a quién le está diciendo esto Josué en este momento, hermano? ¿A quién se lo está diciendo? A casa de Dios. Ahora diga: me lo está diciendo a mí. No los escucho. Me lo está diciendo a mí. O sea que no te puedes hacer a un lado, te lo está diciendo a ti. ¿Y sabes cómo te lo está diciendo? Dice Hebreos, ¿verdad? Como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de tu corazón, hasta los tuétanos. ¿Y qué te está diciendo? Teme a Dios. Porque la mayoría de los problemas, de los pecados, de los fracasos, de las frustraciones, es falta de temor a Dios. Porque si tuviéramos temor a Dios, ¿pecarías? No, porque Dios me va a castigar. Y no es que Él me castigue, sino mis hechos son la consecuencia. Ahora pues, temed a Dios y servirle con integridad, hermano. Sírvele con integridad y en verdad. O sea, no de a mentiritas, hermano. Con integridad. Ya me comprometí con Dios, ahora soy íntegro con Él. Ahora no le fallo, ahora yo le voy a servir en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Dios. Quita todas las idolatrías que tienes ahí en tu casa, en tu corazón. Quítalas. Sería el colmo, ¿verdad? Que yo llegara a tu casa y tuvieras ídolos ahí físicos, ¿verdad? Pero hay otro tipo de ídolos, porque el enemigo es tan sutil, hermano, que te mete un ídolo a través del Facebook, ese famoso, a través de Netflix, man. Ya estamos pegados. Y el Señor te dice: quita toda esa porquería que nada más te desvía, que nada más te aparta de mí. Mejor ponte a leer la Biblia. Porque lo que estás escuchando, eso es en lo que estás creciendo en fe. Y tú no necesitas escuchar tanta tontería, necesitas escuchar la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que te va a salvar y la que te va a dar vida eterna. Todo lo demás es basura. Muchas veces, ¿verdad?, les he dicho que los grandes científicos, los grandes filósofos llegan a la conclusión de que tienen tanto conocimiento que se dan cuenta que no saben nada. Porque el conocimiento del hombre se queda pequeño con el conocimiento de Dios. La Biblia dice que no te juntes con los
los de la falsamente llamada ciencia. No te juntes, porque te vas a confundir, porque te vas a desviar. Porque las cosas de Dios, esas no las puedes entender científicamente, esas se tienen que entender espiritualmente. Y en la medida que nosotros decimos rendir nuestra vida a Dios, rendir nuestra vida a su palabra, es que empezamos a disfrutar el poder de Dios, hermano. ¿Acaso Dios no podrá sanar, hermano? ¿Y por qué no estamos viendo la sanidad? ¿Por qué tenemos que recurrir a otras cosas? Porque no queremos someternos a la palabra de Dios. Porque no queremos tomar decisiones de dejar todo, de dejar mis ídolos, de dejar a mi tierra, mi parentela y seguir a Dios. Versículo 15 dice: y si mal os pareciere servir a Dios, hermanos, fíjate qué tremendo Josué. Él no se andaba por las ramas. Y si mal os pareciere servir a Dios, escojan hoy a quién quieren servir. O sea, porque hay de dos: o le sirves o no le sirves. Porque si eres tibio, ¿qué dice el Señor Jesús, hermano? Yo te vomito. Así es que para mí, prefiero que seas frío o caliente, pero tibio no te quiero. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escoger hoy a quién quieres servir. En otras palabras, Dios nos está diciendo hoy: toma tu decisión. Si me quieres servir a mí, toma tu decisión. Y si no quieres, también toma tu decisión. Y yo por eso a veces les digo, ¿verdad? Cuando alguien se va y que no quiere venir, es su decisión. Es tu decisión. Y después de haber hablado y decides, es su decisión. Y si alguien no está aquí por su voluntad, es su decisión. Y si tú quieres tener a alguien aquí a la fuerza, pues no sirve de nada. Tiene que ser tu decisión. Decidir a partir de hoy de servir a Dios, o seguir sirviendo a los ídolos, a los Baales, que son los mismos ídolos de los cananeos. Obviamente en aquel entonces no había tecnología, hermano. Por eso los ídolos eran de piedra, eran de madera, ¿verdad? Pero hoy la tecnología ha cambiado los ídolos, pero siguen siendo lo mismo, porque nos desvían de Dios, porque nuestro corazón está en esos ídolos. Y si mal os pareciere servir a Dios, escoger hoy a quién queréis servir: si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Así se las pone Josué. Ustedes deciden a quién quieren servir, hermano. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y de quién va a depender? Ya lo predicamos también. ¿De quién va a depender que tu casa sirva al Señor? Empezando por la cabeza. Empezando por el varón, por el sacerdote del hogar, y después la mujer. ¿En quién vimos que recaía la responsabilidad de instruir a los niños en las cosas de Dios, hermano? En la mamá. Claro, el papá es la autoridad, pero tiene que salir a buscar el sustento, hermano. Y cuando nosotros cambiamos el orden de Dios, no, pues es que ahora tiene que salir papá y tiene que salir mamá. Y los hijos, pues que los eduque el Facebook, que los eduque la televisión. Y luego lo estamos tronando los dedos. Diga conmigo: pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿A partir de cuándo? Toma tu decisión, hermano. Hecho esa fuerza, te voy a obligar. O es la palabra la que se encarga de hacerte, ¿verdad? Dice que es para, y tú es útil para instruir, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque dile al que está a tu lado: porque tú eres lo que escuchas. Y fíjate cómo toma mucho sentido. Toda la palabra de Dios es hermosa. ¿Qué estás escuchando? Pues estoy escuchando al cristiano Dal, pastor.
Ajá, entonces, ¿qué estás guardando en tu corazón? Pues al cristiano da. ¿Y qué es lo que, qué es de lo que habla tu boca? De lo que hay en tu corazón, hermano. ¿Qué estás escuchando? Hermanos, a estas alturas de la humanidad, lo que la gente necesita escuchar es que Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Y cuando yo guardo la palabra en mi corazón, entonces de eso habla mi boca. Amén. Esta semana te dejo de tarea que ya que tomes tu decisión, escucha a los demás que están a tu alrededor. Escúchalos. Escúchalos. No le digas nada más escucha. Y después saca tu conclusión. Esto es lo que hay en su corazón. Pero si cada uno de nosotros hoy tomamos una decisión de servir a Dios, de yo y mi casa serviremos a Dios, entonces vas a escuchar lo que habla su boca. También dice la Biblia, ¿o acaso puede una fuente salir agua dulce y agua amarga, hermanos? Avanzamos. Hechos capítulo 9, versículo 9 en adelante, 1 al 6. Vamos a hablar del apóstol Pablo. ¿Verdad? Ya les he dado referencias de quién era Pablo, fariseo de fariseos, judío, romano de nacionalidad, enseñado a los pies de Gamaliel. O sea que era un hombre muy preparado. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. O sea que era un hombre preparado que conocía la ley. Pero ¿qué andaba haciendo, hermano? ¿Qué andaba haciendo? Persiguiendo a los cristianos, hermano. Porque dice la Biblia, profesando ser sabios se vuelven necios. Versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Versículo 6, tomó su decisión. Pablo dice, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Fíjate, Pablo pensaba que con lo que hacía servía a Dios, servía a su nación, persiguiendo a los cristianos, matándolos, encarcelándolos. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, él tuvo que tomar su decisión. Y si nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús, hermanos, tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál fue su decisión? Dice, Señor, ¿qué quieres? Y es impresionante, dice que cayó del caballo, quedó ciego, lo tuvieron que llevar de la mano ahí a una calle que se llamaba Derecha, donde por 3 días estuvo ciego y no comió ni bebió, estaba en ayuno y en oración. Cuando vino un hombre llamado Ananías, se impuso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que ore por ti, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú tomas una decisión por el Señor, entonces viene la llenura del Espíritu Santo. O sea, el Señor, cuando tú decides servirlo, no te va a dejar solo, hermano. Su presencia va a ir contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Porque Moisés le dijo en el desierto, si tu presencia no hay con nosotros, no nos saques de aquí.
Pero ellos salieron y la presencia de Dios fue con ellos. De la misma manera hoy, si tú decides, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Su presencia va a ir contigo. Y el Señor te va a decir, levántate y entra en la casa de Dios, y ahí se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. ¿Y de qué se trata la iglesia? ¿De qué se trata el evangelio? ¿De qué se trata que Jesucristo vino a morir, hermano? Se trata de salvación. Por eso hicimos los volantitos, ¿verdad? Se trata de salvación. Y cuando tú estás determinado a servir al Señor, órale, me faltan más volantes, pastor. Pero si tú no estás, no has tomado tu decisión, esos volantitos van a estar allá en tu casa guardados o tirados, porque tú no has querido dejar ni tu tierra, ni tu parentela, ni las costumbres de los heteos, de los jebuseos, de los cananeos, de los hebeos. Pero tú tienes que decidir hoy a quién quieres servir. Avanzamos. ¿A quién quieres servir? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y si tú lees ahí al final del libro de Josué, y cuando empieza el libro de Jueces, te vas a encontrar con que dice que y se levantó una generación después de Josué que no conocía a Dios, y se empezaron a desviar de nuevo. ¿Y por qué se levanta una generación que no conoce a Dios? Porque los padres no transmitieron a sus hijos esa herencia preciosa. Pues imagínate que un general como Josué, valeroso, que conquistó grandes reinos, hizo grandes señales y prodigios de parte de Dios, y después se levantó una generación que no conocía a Dios. Pues imagínate que nosotros estamos aquí sirviendo y de repente se levanta otra generación que no sirve a Dios. ¿Y por qué no sirve a Dios? Porque nosotros no tomamos la decisión y la responsabilidad de seguir a Dios. Así es, hermanos, como dijo Josué, ustedes deciden. Escoged hoy a quién queréis servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Por ejemplo, los heteos, los amorreos eran pueblos paganos, eran pueblos idólatras, y esos pueblos eran los que entregaban sus hijos a Moloch, ¿verdad? Busque usted ahí Moloch en Google y le va a salir un ídolo así, un demonio grandote con las manos así, y ahí un horno ahí, y ahí echaban a los niños. Y eso no es lo terrible, porque aún los mismos, lo leímos en el rey Manasés y Amón, que hacían lo mismo. Fíjate, siendo reyes, hijos del rey David, también entregaban a sus hijos a ese ídolo Moloch. O sea, mataban a los bebés, hermano. Y hoy está disfrazado, ¿verdad? Pero es el mismo espíritu de aborto, donde están entregando a los bebecitos a la muerte. Entonces ya sería el colmo, ¿verdad? Ver cristianos que anden apoyando el aborto, sirviendo a los dioses de los amorreos, de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos. Pero ¿cuántos de nosotros hoy decidimos tomar una decisión y de escoger a quién queremos servir? Y entonces te olvidas de cosas, te olvidas de situaciones, de problemas. Ay, tengo este problema. Aquí está la palabra de Dios. Y se los he comentado varias veces, ¿verdad? Una vez que íbamos allá a darle consejería a un matrimonio. No está aquí el matrimonio, ¿verdad? No hay una pensar. Ay, un matrimonio que se congregaba y que era vez tras vez, pastor, pueden venir, pastor. Y hay tantas veces que fuimos ya un día, Señor, ¿qué les voy a decir, Señor? ¿Qué les digo, Señor? Les decimos y no, nada más no. Y me dice el Señor, tú no les digas nada.
Ahí está mi palabra. Porque la solución a cualquier problema que tú gustes está en la palabra de Dios. Pues número 1, búscala, y una vez que la encuentres, obedécela. Pero ahí está la solución a todo. La solución para el matrimonio, la solución para los hijos, la solución para los padres, la solución para las madres, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y cada uno decida en su corazón, hermano, si quiere tomar una decisión. Cada uno, esto es personal, ¿verdad? Ojalá yo pudiera obligarlos y con una varita mágica cambiar su corazón. Eso no funciona así. Cada quien tiene que tomar una decisión. Por eso el tema de hoy es tiempo de decisión, hermano. Si quieres seguir sirviendo a los Baales, a los ídolos, a los cananeos, a los heteos, o si a partir de hoy tú decides servir a Dios y decir como Josué: yo no sé a quién quieran servir mis hermanos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde ya casi, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos que la vida es de decisiones y que nuestras decisiones van a determinar nuestro presente, nuestro futuro y nuestra eternidad, Señor. Y tú hoy nos dices, Señor, a quién queremos servir. Que tomemos una decisión. ¿A quién queremos servir? Si a los dioses de nuestros padres o a los dioses del mundo, o si decidimos servirte a ti. Y si nos decidimos por servirte a ti, Señor, temerte a ti, servirte a ti con integridad y en verdad. Espíritu Santo, sé tú tocando cada corazón, Señor. Porque la respuesta a nuestros problemas, la respuesta a nuestras necesidades, es que dejemos de escuchar esas voces que no provienen de tu palabra, que no provienen de ti. Y decidir a partir de hoy escuchar estas voces, que es tu palabra, y que es la que produce fe en nosotros. Fe para tomar decisiones de servirte, como Abraham, como Moisés, como Noé, cuando tú le diste la instrucción de que él construyera el arca. Él tomó su decisión y en lugar de andar en los deleites como andaba todo el mundo en aquella época, él tomó la decisión de ser diferente, escuchar tu palabra y empezar a construir el arca cuando ni siquiera se veía que viniera una lluvia, Señor. Así nosotros en este día, Señor. Hay un panorama incierto delante de nosotros, no sabemos qué viene, no sabemos qué va a pasar, pero es tiempo de decisión, de seguirte a ti o de seguir a la corriente del mundo, Señor. Y esta es una decisión que tenemos que tomar en lo personal, que tenemos que tomar como familias y que tenemos que tomar como iglesia. ¿A quién queremos seguir? Y Señor, hoy queremos decir como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Así es que, amado hermano, así como estás con tus ojos cerrados, tú sabes lo que Dios está hablando a tu corazón. Tú sabes la decisión que tienes que tomar, hermano. Solo tú. No pienses que está a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda. Esa decisión es tuya.
Pero tú tienes que saber que la decisión que tomes va a impactar tu vida y a tus generaciones. Así es que yo les invito, hermanos, si alguien quiere hacer esta oración, te invito a que te pongas de pie conmigo y podamos hacer una decisión de servir a Dios, de decir: Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Si tú quieres hacerlo, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer esta oración con fe. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y vamos a orar con fe, hermano. Dios nos pide en esta hora. Si no la quieres hacer, también, si no quieres, no lo hagas, hermano. Pero si verdaderamente lo anhelas, hoy tú decides a quién quieres ser. En el nombre de Jesús. Y si tú lo quieres hacer, como dice aquí, con integridad y con verdad, hazlo. Y si no, no lo hagas, no tiene caso, hermano. Pero si lo quieres hacer, repite conmigo esta oración en voz fuerte. Padre Celestial, te doy gracias, porque yo sé que todo lo que me está sucediendo, que todo lo que me ha sucedido, ha sido por causa de mi desobediencia, por no obedecer tu palabra, Señor, porque he tomado decisiones equivocadas, y esas decisiones equivocadas han traído consecuencias sobre mi vida. Hoy lo entiendo, porque he estado escuchando otras voces que no tienen nada que ver contigo. Hoy yo te pido perdón, Señor, y me arrepiento. Y a partir de hoy, Señor Jesús, yo tomo la decisión de solamente escuchar tu voz, escuchar tu palabra, porque es tu palabra la que me da fe para creer cada una de tus promesas. En el nombre de Jesús, hoy yo decido no solamente escuchar atentamente tu voz, no solamente guardarla en mi corazón, sino ponerla por obra. Hoy yo decido que nada que me pueda ofrecer el mundo es más importante y más valioso que tú. Hoy yo puedo decir que aunque mis hermanos decidan seguir sirviendo a los Baales, yo y mi casa te serviremos a ti. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sella esta palabra en cada uno de los que decidieron tomar un compromiso, de hacer una decisión. Y ahora, Señor, caminamos hacia adelante, sabiendo que en este camino, que no es fácil, no estamos solos. Tú estás con nosotros y que nos espera, nos aguarda la corona de vida, la cual nos dará el Señor cuando nos llame a su presencia. Te bendecimos en esta tarde y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso.